vamos a pasar una nota que hizo Lucio al premiado escritor Guillermo Martínez, autor de libros de cuentos como Infierno Grande, novelas como La muerte lenta de Luciana B., Crímenes imperceptibles, Yo también tuve una novia bisexual. También hizo ensayos como Borges y las matemáticas, La fórmula de la inmortalidad y muchísimos libros. Casi todos ellos recibieron importantes premios. Su libro Crímenes imperceptibles fue premiado con el Premio Planeta Argentino en el año 2003, fue llevado al cine en el 2008 como una coproducción entre Francia, Gran Bretaña y España y transcurre en Londres. Mira lo que dijo él de sus películas llevadas al cine. Siempre me llama la atención cuando quieren llevar algo mío al cine, porque casi todas mis novelas y cuentos están escritos en primera persona. Y la primera persona lleva a inmersiones en la conciencia. El protagonista analiza y desarrolla operaciones mentales y esto es muy difícil de trasladar a las imágenes. Y ahora se está rodando otra película sobre un libro de este autor que se va a estrenar a fines de presente año. Se llama El Hijo. Es una adaptación del cuento Una madre protectora del libro Una felicidad repulsiva de este autor Guillermo Martínez, quien también está trabajando en el guión de la película junto con Leonel D'Agostino. Esta película además cuenta con la actuación de Joaquín Furriel y Martina Guzmán. Se centra en Lorenzo, un pintor de unos 50 años que reconstruye su vida luego de algunos años difíciles. Se encuentra ansioso por el hijo que tendrá con su nueva mujer, Sigrid. Durante el embarazo, ella empieza a tener cierto comportamiento obsesivo y malicioso que tensa la relación entre ambos. Parece que va a ser muy interesante esta película, así que habrá que esperar hasta fin de año. Y ahora vamos a escuchar el audio de la entrevista que hizo Lucio al escritor Guillermo Martínez. En Sensaciones, programa conducido por Cristina Stellini, estamos con Guillermo Martínez, novelista, cuentista, ensayista y doctor en lógica. Hola Guillermo, Lucio te habla, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias Lucio. Lo primero que te quería preguntar es lo siguiente, el escritor siempre se forma de un modo irregular, ¿no? Tiene que formarse como puede. En tu caso, Guillermo, ¿cómo empezó el escritor? Sí, fue una influencia familiar muy grande. Mi papá era un escritor muy interesante. Escribía por amor al arte, en el sentido de que nunca le interesó publicar en su vida, pero era muy dedicado tanto a la lectura como a la escritura. Lo veíamos teclear en su máquina de escribir todo el tiempo, así que fue una gran influencia. Y por otra parte, mi mamá era profesora de letras y estaba incluso estudiando la carrera cuando nosotros éramos ya chicos lo suficientemente crecidos como para verla también siempre entre libros, así que estábamos de algún modo condenados a la literatura y al cine, por otra parte, porque los dos fueron socios fundadores del Cine Club Bahía Blanca. ¿Sos de ahí, no? De Bahía Blanca. Sí, nací en Bahía Blanca, pero bueno, hace ya más de 30 años que vivo en Buenos Aires. A veces uno es chico y no, lo que le proponen por ahí no le gusta. ¿Vos te gustaba esa ya la parte literaria? ¿O la veías? Sí, me gustaba muchísimo, leía mucho, lo pasaba muy bien leyendo. En una época me acuerdo de que me enganché con las novelas policiales de Agatha Christie y me leí como 40 seguidas en un verano. No, la verdad que leer siempre me gustó mucho, lo conservo todavía, te diría como la actividad primaria, más todavía que escribir, porque escribir tiene una cantidad de desazones, de problemas, de trabajo. Escribir es solamente parcialmente agradable. Claro, las dos, ¿no? Leer y escribir suelen ser actividades difíciles de compartir.
Bueno, no tanto, mirá, yo tengo muchos amigos escritores y para mí el escritor es siempre ante todo un lector, ¿no? Que en la medida en que lees se te ocurren variantes, se te ocurren desafíos. Comparto con ellos una cantidad de lecturas, también con mi mujer, o sea, leemos muchas veces el mismo libro. Bueno, había una crítica rusa, no retengo el nombre ahora, que decía que en cierto modo la literatura es como un gigantesco hipertexto, ¿no? Como que cada escritor va alimentándose de otros necesariamente. Sí, por supuesto que es así. Incluso hay referencias que quedan ocultas porque justamente uno no quiere iluminarlas demasiado porque parecería un texto pedante, ¿no? Lleno de llamados, digamos, para el lector avisado. Yo no recuerdo muchos escritores matemáticos, no sé, se me viene a la memoria Lewis Carroll y no sé, Solzhenitsyn. Bueno, pero hubo y hay escritores que están cercanos a la matemática. Vamos a hacer una pequeña lista. Raymond Queneau, del grupo Ulipo, Boris Vian, tiene cuentos sobre la inteligencia artificial. Sí, sí. Coetzee es programador científico. Bueno, Borges, si bien no era matemático, tenía un interés a lo largo de su vida por la matemática, reseñó libros de matemática, leyó unos 45 libros de matemática en su vida. Todo eso lo recojo en mi libro Borges y la matemática. Claro. Bueno, podría ser una lista más larga, pero estos son los que se me ocurren por ahora. Paolo Giordano es físico. Pero, bueno, el de la soledad de los números primos. Sí. En fin, hay muchos, no tantos conocidos quizás. Claro, y en tu caso, ¿se superpusieron siempre esas dos actividades? Como que No, yo inicialmente siempre pensé que sería escritor en algún momento de mi vida, pero como una actividad tal como era mi padre. Él era ingeniero agrónomo y tenía varias otras actividades. Pero yo pensaba que iba a ser escritor y lo que jamás imaginaba era que terminaría convertido, o que durante muchos años fuera a convertirme en matemático. Hasta que hace unos 12 años más o menos dejé la facultad. De lo que se va a hablar cuando yo hablo, digo, en crímenes, tal cosa, es porque yo le había empezado a hablar de una de sus novelas, Crímenes Imperceptibles, entonces ya directamente arranco diciéndole, bueno, en crímenes tal cosa, ¿no? Ah, claro. Generalmente el que escribe y te empieza con cuentos, que son proyectos, como diría Borges, que está toda a la vista, ¿no? Y parece ser como que una novela es una estructura mucho más compleja que implica como un plan de largo alcance. Yo llegué a la novela vía cuentos cada vez más extensos. En realidad mi medio preferido es la nouvelle, que es como una extensión a mitad de camino entre el cuento y la novela. Es decir, tiene todavía la intensidad, la unidad de atmósfera que hay en el cuento, pero en la novela está la posibilidad de desarrollar personajes. Una nouvelle sería la mujer del maestro, acerca de Roderer, ¿no? Esa clase de extensión. Claro. Tienen todavía todos los procedimientos del cuento, ¿no? Pero como un cuento desarrollado en más páginas. Sí. No, yo lo que te decía de crímenes es un género policial. Parece como que ya era difícil tener nuevas reglas. Vos, por la manera novedosa en que desarrollaste la trama, ampliaste esas reglas. Bueno, muchas gracias. Sí, no es que yo tomé una decisión consciente de decir voy a hacer algo diferente. Esa novela yo la escribí en un estado como de memoria emotiva de lo bien que lo pasaba con las novelas policiales de la adolescencia. Claro. Quise que hubiera algo de ese mundo, de las novelas de enigma, y a la vez creo que encontré una manera de pensar en una clase detective que sí me parecía que podía decir algo nuevo, pero solamente en ese sentido, digamos. O sea, la única innovación que yo te diría que fue consciente de mi parte fue preguntarme qué clase de detective podría traer nuestra época.
Ya que en nuestro programa, el año pasado, en Sensaciones, le hice un reportaje a Marcelo Insúa, ¿no? Luego él nos invitó a su local que se llama El Bar Mágico, y donde también tiene esa escuela de magia. Yo he ido muchas veces al Bar Mágico. Ajá. Yo le decía que yo admiraba a René Lavand. Entonces me dice, bueno, pero René Lavand fue amigo mío. Vos tenés en Crímenes un capítulo impresionante dedicado a René Lavand. René Lavand tenía un programa de televisión, una especie de micro de magia, pero yo no llegué a verlo nunca. Lo vi por primera vez mientras estaba viviendo en Inglaterra, y él estaba haciendo un show en Las Vegas, lo vi por televisión. Claro. Y yo ni siquiera sabía que era argentino. Quedé absolutamente maravillado con la rutina de este hombre que tenía una sola mano, y mucho después, mientras escribía la novela, me enteré de que era argentino, o sea, lo busqué, porque ya tenía la idea de escribir sobre esto, y cuando se publicó la novela, su ayudante, su asistente se la alcanzó, él la leyó y me llamaron para conocerme. Tengo entendido que estás por coordinar un taller de cuentística avanzado, ¿puede ser? Yo tengo 2 pequeños grupos de taller, de gente que está desarrollando sus libros de cuentos o algunos sus novelas, y también voy a dar un curso, para cuento avanzado, pero de tipo online, ¿no? Sí, sí. O sea, quizás te refieras a eso, Sí, porque sí. después también me invitaron a dar unas charlas, como un pequeño taller sobre novela policial, que sería más adelante. Pero sí, creo que te referís a lugar imaginario, sí, taller avanzado de cuentos. Sería de agosto a octubre. Y es una escuela de escritura online que se llama Entre Palabras. Es para todo el país, para gente que no vive en Buenos Aires, claro, necesariamente. Por último, ¿qué te gustaría a vos que quedara como enseñanza de un taller? Sí, bueno, en mi caso yo lo que trato de hacer es orientar a cada persona sobre un cierto mundo de lecturas que puede rodear cada cuento, cada novela en que trabaja, ¿no? Para no caer en, digamos, resoluciones obvias, para ver lo que está hecho, para tratar de hacer algo original. Trato de que los que están participando en el taller se empiecen a rodear de una cantidad de lecturas. Y luego una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la estructura, los registros del lenguaje, la elección de palabras, también que la escritura sea creativa. Percibir la importancia de que haya alguna clase de estructura en los textos. Sí, bueno, Roland Barthes decía, no es que debe verse una estructura, sino que el texto debe estar estructurado. Claro, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Te agradecemos de Sensaciones por compartir estos conceptos con nuestro programa. Te mando un abrazo muy grande, mucha suerte. Hasta pronto. Bueno, ya vemos cómo Guillermo Martínez es una persona que sabe muchísimo. O sea, no es solo que uno lee una novela y le gusta, que es agradable, sino que además habla de su taller con mucho entusiasmo, de poder desarrollar registros del habla, desarrollar estructura. O sea, es una persona que realmente tenemos que aprovecharlo, ¿no? O sea, ya Argentina ya le hizo la vida imposible. Ya le hizo la vida imposible a Borges, a Bioy Casares, a Silvino Campo, a Liliana Bodoc. No perdamos esta oportunidad. Que está acá, el tipo podría estar en el centro de Londres, en Nueva York, en Hollywood, el tipo está acá en Colegiales tranquilo.